presidenta Mónica Álvarez Nemer, saludo a todas y a todos los diputados, a la mesa directiva, a los medios que nos siguen, a todo el público y todos los ciudadanos que se encuentran en las plataformas. Y pues quiero aprovechar para hacer esta iniciativa, proponer esta iniciativa, pensando en los cientos de miles de pobladores mexiquenses que hoy viven y padecen entre la marginación, la exclusión y el olvido. Y hace unos momentos comentaba el diputado Daniel Cibaja algo que me hizo reflexionar de que la corrupción trasciende de las ideologías, y yo creo que la corrupción llega a ser una ideología en sí mismo, y es una ideología que ha gobernado durante casi 100 años en el Estado de México. Y es una ideología que ha provocado exclusión, marginación, y que ha generado una situación de extrema desigualdad que se puede constatar en toda la entidad, con fraccionamientos exclusivos en Metepec, el condado de Sayavedra, Bosque Real, y lugares tan marginados, tan alejados de todo, donde no hay fuentes de trabajo, donde no hay una vida digna, como Héroes de Tecámac, como las múltiples casas habitacionales, Huevo, en Ixtapaluca, en la zona de Cuautitlán, de Huehuetoca. Y es momento de ponernos a pensar en esta situación tan trágica en la que nos encontramos y que es momento también de revertirlo. Es por eso que presentamos esta iniciativa, y también en un contexto muy importante en el que se lleva a cabo la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, y que viene a traer a una región que estaba condenada al olvido y a la marginación, como la zona norte del Estado de México, Zumpango, Tecámac, Hueypostla, Jaltenco, Melchor Ocampo, que ya estaban en una situación que realmente no había una planeación adecuada, una planeación urbana adecuada, y que ahora se atrae un foco de prosperidad, pero también el decreto por el que se autoriza o se crea más bien el área nacional protegida del lago de Texcoco, y que viene también a beneficiar a municipios como Ecatepec, como Atenco, como el propio Texcoco, Chimalhuacán, Nezahualcóyotl. Y yo creo que en este contexto es momento de pensar y de anteponer el interés de los más que menos tienen. Como vecino de Naucalpan, como usuario habitual del transporte público que reside en la periferia de la periferia, he experimentado propiamente el acelerado y cada vez más problemático crecimiento del conurbado mexiquense que envuelve a la Ciudad de México. Como tal, he sido testigo, he padecido el caos cotidiano, la delincuencia que cuesta vidas, así como la experiencia de tener que hacer uso del transporte público, un transporte público en mal estado, deteriorado, con alto costo y vialidades en pésimas condiciones, tarifas muy elevadas y también entendiendo que pues muchas veces los conductores, los transportistas, pues no se encuentran capacitados para desempeñar esa labor. Por esta razón, hoy me honra presentar esta iniciativa, mediante la cual aspiramos a consagrar en la Constitución libre y soberana del Estado de México el derecho del acceso a los programas de descuento en apoyo a la movilidad y el tránsito asequible para estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad, como sucede desde hace años ya en la Ciudad de México. Lo hacemos lo hago convencido de que han sido precisamente estos sectores quienes han visto menoscabados sus derechos a una movilidad digna, segura e inclusiva, como consecuencia de la implementación de una política de movilidad que ha privilegiado otorgar jugosas concesiones a empresarios amigos, a cuates, antes que hacer cumplir su mandato constitucional. Es inadmisible cómo, a pesar de ser la segunda entidad federativa en México que más contribuye al PIB, el Estado de México haya sido incapaz de implementar políticas diferenciadas para los más de 8.340.000 mexiquenses que se encuentran en situación de pobreza, y más en el contexto de la pandemia, a fin de propiciar su movilidad social. Nuestro Estado cuenta con varios de los caminos y de las carreteras de peaje más caros de todo el país. De hecho, de entre las 20 casetas, de entre las 20 vialidades de cuota más caras de todo el país, en el Estado de México se concentran 11 vialidades
incluyendo el macrolibramiento mexiquense con un costo de 5.93 pesos por kilómetro de recorrido, el viaducto Bicentenario con un costo de 5.3 pesos por kilómetro recorrido, la autopista La Marquesa Lerma con un costo de 5.12 pesos por kilómetro recorrido, y no hay que olvidar que la mayoría de estas vías de comunicación son o han sido operadas por empresas tan cuestionadas como Aliática, ICA y Pinfra. Ante los altos costos que implica recorrer estos caminos para trasladarse a las escuelas, al trabajo, a los centros de salud, a los hospitales, en general, para llevar a cabo las actividades cotidianas, pues también estamos planteando que frente a la ausencia del apoyo a los residentes de las colonias y comunidades colindantes a las plazas de cobro, para pasar por ellas sin afectar su economía, se ha vuelto común observar a miles de trabajadores, estudiantes, empleados y comerciantes de los estados más pobres transitar a los costados a fin de evadir el pago de estas tarifas, de estas elevadas tarifas, poniendo en riesgo su vida o más recientemente lo que vimos en Ecatepec y el sistema Ponchallantas. Por ejemplo, por poner un ejemplo, en la zona de Chamapa, la caseta de Chamapa, hay un vivo ejemplo que me toca ver a diario, donde se puede observar prácticamente siempre la falta de alternativas y la inaceptable y precaria situación en la que tienen que andar los trabajadores arriesgándose caminando en un costado de la autopista porque no hay un transporte que avance en esas rutas que ellos necesitan para llegar a sus trabajos, y lo que hay pues es muy costoso. Más terrible aún es cómo en estas circunstancias se ha vuelto común conocer de accidentes fatales, viendo las portadas de los periódicos locales donde se ve involucrada la gente más necesitada. Para hacer frente a esta situación, proponemos instaurar un esquema tarifario diferenciado que apoye con descuentos a la población que habite en zonas de atención prioritaria, es decir, de alta marginación y vulnerabilidad, colindantes a las plazas de cobro de los caminos y autopistas de cuota, a cargo del Estado de México. Esta propuesta no es inédita, pues en el país ya se han echado a andar mecanismos similares en beneficio de la población. Tal es el caso de los descuentos a residentes implementados en las 29 plazas de cobro operadas por Capufe, con descuentos que alcanzan hasta el 50% de la tarifa regular. Nuevo León también cuenta con un programa de residentes a través del cual autoriza descuentos de hasta el 40% del pago de peaje por el uso del periférico del área metropolitana de Monterrey. Por su parte, Tamaulipas ha discutido la autorización de un descuento del 50% en beneficio de los jubilados y las personas adultos mayores. Todos estos ejemplos nos demuestran que sí es viable instaurar este tipo de prerrogativas en beneficio de quienes más lo necesitan. La forma en que la política de movilidad del Estado ha defraudado a las y los mexiquenses también se verifica en los elevados costos del transporte público. Actualmente, abordar una unidad del transporte público implica para los usuarios cubrir una tarifa mínima de 12 pesos, la cual puede incrementarse significativamente dependiendo de la distancia que uno deba recorrer. Este monto es 2 veces más alto en relación con Puebla y Tamaulipas, 50% más elevado que en Chiapas y Querétaro, y casi 140% más costosa que la tarifa mínima vigente en la Ciudad de México. Por si acaso no bastaran las altas tarifas, las rutas del transporte público continúan operando con unidades en mal estado, mientras que en los recorridos no existen las garantías suficientes de seguridad y de infraestructura vial en condiciones básicas de calidad. Ante este escenario, las y los mexiquenses no tienen más remedio que pagar por un servicio caro y deficiente, siendo afectada la clase trabajadora, los adultos mayores, las personas con discapacidad, las y los estudiantes, quienes ahora, ante el regreso a clases presenciales, se ven en la necesidad de utilizar hasta 2 o más transportes públicos todos los días para llegar a sus centros de estudio. En sintonía con esta propuesta, como grupo parlamentario planteamos que se establezcan las tarifas y cuotas vecinales, en el caso de aquellas comunidades o municipios que se ven en la necesidad apremiante de utilizar las autopistas para poder salir de sus hogares y dirigirse a sus centros de trabajo en congruencia con los postulados que nos marca la 4T, de ponerse del lado de quienes menos tienen, la clase trabajadora, y extender la mano a quien se queda atrás. Por eso esta iniciativa propone establecer nuevas atribuciones a la Secretaría de Movilidad para autorizar tarifas preferenciales que beneficien a estudiantes, personas con discapacidad y adultos mayores. Una vez más,
esta propuesta no es descabellada, pues otros estados han demostrado la viabilidad de este tipo de programas. La autorización de tarifas del transporte asequibles, sensibles a las necesidades de los grupos en situación de vulnerabilidad, es un compromiso de la nueva política de bienestar y en el Estado de México podrá impactar de manera positiva en la economía de 8.6 millones de mexiquenses que, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda, asisten a la escuela, tienen alguna discapacidad o son considerados adultos mayores. Actualmente, los altos costos de las tarifas en el cobro de las casetas, en el transporte público urbano, menoscaban el ejercicio pleno del derecho a la movilidad para las y los mexiquenses, en consonancia con el compromiso que hemos asumido de garantizar el bienestar para quienes menos tienen. Estamos convencidos de que es necesario establecer el acceso a programas de descuento de apoyo al tránsito y la movilidad asequible como un derecho que se consagre en nuestra Constitución, en congruencia con los principios que se predican y aplican ya a nivel federal. Tanto no dejar a nadie afuera y no dejar a nadie atrás, como por el bien de todos, primero los pobres. Son tiempos de justicia social, son tiempos de pagar esa deuda de justicia social acumulada, son tiempos de derecho. Es cuanto, Presidenta, muchas gracias.